comenzamos con la introducción. Va a aparecer en las pantallas para que respondamos, tomemos nuestra hoja de culto, por favor, esto, eso, ya. Entonces, digamos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, todos. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. El Señor está en su santo templo. Calles delante de Dios toda la tierra. Amados hermanos, en este día muy especial te recibimos, Padre, dándote gracias por este encuentro con nuestra iglesia amada, todos unidos, Señor, en oración a ti, dándote gracias, Padre, por cuidarnos, por protegernos, Señor, por escuchar nuestras oraciones y ese consuelo que tú nos sabes dar, Señor, a nuestros corazones, lo recibimos, Señor, alabándote y orando, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos para doblar nuestra rodilla y clamar a ti, Señor, bendito, que nos cuides y nos protejas como tus hijos amados que somos. No permitas que nos alejemos de ti, Señor, bajo ninguna circunstancia, Padre, porque nuestra fe es grande y eso es lo que más tenemos que cuidar. No permitir que el enemigo entre en nuestros pensamientos, Señor. Cuídanos, protégenos, Espíritu Santo, para que todos estemos, Señor, aferrados a tus pies. En el nombre de Jesús Cristo. Amén. Ahora, entonces, podríamos escuchar la alabanza que faltó. A tus pies, Padre, mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me levantaste, me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, dame mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me pongo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más grande, estar a tus pies.
Continuamos, hermanos, con nuestra hoja de culto nuevamente. Va a aparecer en la pantalla. Ahí estamos, en arrepentimiento, ¿ya? En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia, y más aún al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios, que de su mano cada día recibimos para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario, tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. De modo que, como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de Él y digamos todos: yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos Que hizo nos hizo renacer por su resurrección de los muertos. Ahora pasamos a la confesión de fe. ¿Crees y confías en Dios? Yo creo y confío en Dios, que me ha creado y me cuida. ¿Crees o creemos y confiamos en Jesucristo? Yo creo y Creo y confío en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien me ama. Él murió en la cruz por mi pecado, resucitó de la muerte, resucitó de la subió a muerte, Dios en los cielos. subió a Dios en los Él es el cielos. Señor de todo y en ningún otro hay salvación. Un día volverá a la tierra con toda su gloria. Amén. Pero con toda su gloria. Amén. Creemos y confiamos en el Espíritu Santo. Yo creo y confío en el Espíritu Santo que Dios, Dios, el quien Padre, Dios el Padre concede a todos los que ponen su confianza en Cristo. Él me pone testimonio de que me da testimonio de que soy hijo de Dios, me transforma a la imagen de Cristo y me fortalece para ser servidor de la familia de la familia de su iglesia. Ahora escuchamos otra alabanza. Tu trono de alabanza, ¿ya?
Gracias, hermano. Ahora viene la lectura que la va a hacer nuestra hermana Mari. Amén. Estamos en Hechos, que nos toca en este domingo, 5 de julio, nos toca leer Hechos 17. ¿Ya? Escuchamos. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y atando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Gracias, Mari. Continuando con lo que viene ahora, que es la oración que Jesús nos enseñó a cómo orar a nuestro Padre. Ahí está. Ahora sí, todos juntos, hermanos, digamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. y como nosotros Y perdona nuestras ofensas. Tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén. se pueden coordinar las voces. No. Amén. A continuación, Sergio nos va a hacer las oraciones de intercesión. Con atención y oremos junto con él. Amén. Amén. Padre amado, Señor, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el único Dios que creó la tierra y el cielo, el único que tiene el poder, el único que tiene el poder para perdonarnos cada día, el único que tiene el poder para proveernos nuestras necesidades, el único que nos protege de todo mal, de toda enfermedad. Gracias, Señor, porque podemos clamar a ti en el nombre de Jesús, Señor. Y en este día, Señor, te quiero rogar, Señor, por nuestra nación, Señor. Tenemos tanta necesidad, somos un país pequeño, Señor, con diversidad de personas, Señor, con pensamientos tan distintos. Pero todos necesitamos de ti, Señor. Todos, de una u otra forma, necesitamos de ti, Padre. Aunque mucha gente no reconozca, Señor, y confíe en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, Señor. Pero nosotros clamamos a ti, los que creemos en ti, Señor, que solamente en ti tenemos la solución para nuestras vidas, Señor. Solamente en ti encontramos esa paz que necesitamos en los momentos difíciles de nuestras vidas, Padre. Solamente en ti encontramos, Señor, la sanidad para nuestras enfermedades. Solamente en ti encontramos, Señor, la provisión para nuestras necesidades. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y te rogamos por esta nación pequeña, Señor, que está al final del mundo, Señor. Que cuando tú la creaste con tan diversa, Señor, con desierto, con montañas, Señor, con un mar precioso, Padre, con árboles, Señor, con bosques, Señor, con desierto, Señor. La creaste, Señor, tan hermosa. Y el sur de Chile maravilloso, Señor. Una nación tan hermosa, Señor. Y con un pueblo también, Señor, que son más los buenos que los malos, Señor. Y gente también buena, Señor,
que cuando hay problemas se juntan, nos juntamos, Señor, y ayudamos, Padre. Te damos gracias por esta nación y por toda la gente que la habita, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayuda, Señor, a los que están dirigiendo a este país, Señor, al presidente, a los ministros, Señor, a los políticos, Señor, a los diputados, senadores, Señor, a los alcaldes, Padre, para que ellos puedan ser guiados, a los intendentes, Señor, a toda la gente que está a cargo de este país, Señor. Ayúdalos y fortalécelos, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz también, Señor, en todas las decisiones que tomen, Señor. Te pido también por la gente, Señor, para que tengan una disposición en sus corazones, Señor, de que estamos viviendo momentos difíciles, que tenemos que cuidarnos unos a otros, Señor, para salir adelante y fortalecidos en ti, mi Dios. Te damos gracias por nuestro país, Señor. Te damos gracias por nuestra nación, Señor. También te ruego, Señor, por los enfermos, tanta enfermedad, Señor, que el enemigo, Señor, sabemos que esto no es una lucha contra nosotros mismos, sino contra el enemigo, Señor, que nos manda enfermedades, porque él sabe que estamos en los últimos tiempos, Señor, y que quiere destruirnos, Señor. Y todas estas enfermedades provienen de él, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para sanar las enfermedades, Señor. Cuando tú viniste a la tierra, tú sanabas a los enfermos, Señor. Y nosotros confiamos que tú eres el mismo Dios de ayer y eres el mismo hoy, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque podemos rogar por los enfermos, Señor. Y también tenemos autoridad para sanar enfermos, Señor. Aumenta nuestra fe para poder tener la valentía de hacerlo, Señor. Y poder, en tu nombre, echar fuera las enfermedades, Señor. Y en esta mañana, yo en tu nombre, Señor, reprendo la enfermedad, reprendo este virus, Señor, que nos está atacando, no solamente a nuestra nación, sino al mundo entero, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos este virus, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. También te ruego, Señor, por todas las personas enfermas que están en los hospitales, por las personas que están perdiendo sus familias, Señor. Fortalece sus corazones. Ayúdales, Señor, a confiar en ti, Padre. También te pido en especial, Señor, por la familia de Antonia, Señor, que anoche, en el caso mío, Señor, oré hasta alta hora de la noche por esa familia, Señor, para que tú los fortalezcas. Les ayudes, Señor, a llevar este momento difícil en sus vidas. Fortaléceles, llénales de tu amor, de la fe que ellos necesitan en este momento, Señor, esa fe que proviene de ti, esa fe que nos da esperanza, esa fe que sabemos que, Señor, que nosotros tenemos que luchar y mantenernos en tu camino para lograr la vida eterna, Señor, que nosotros vivimos un tiempo en esta tierra, pero ese no es el propósito final para nuestras vidas, sino que el propósito final es la vida eterna junto a ti, Señor, y que nosotros estamos de paso por esta tierra, y sabemos que las separaciones son difíciles y dolorosas, pero tenemos, a través de tu Espíritu Santo, tú nos consuelas, Señor, y nos ayudas a tener la fe y la esperanza que algún día todos estaremos juntos en tu santo reino, Señor. Ayuda a la familia de Antonia para que ellos sepan que esta es una separación momentánea, pero algún día ellos estarán con su hija y contigo, Señor, adorándote en el reino de los cielos, Señor. Te damos gracias por ella. Gracias, Señor, por poder, nuestra iglesia se unió por esta pequeñita en oración, Señor, y en amor. Te damos gracias, Señor, por eso. Y estamos con ella en nuestros corazones, con esa familia, Señor, y bendícela, Señor, y que ellos salgan fortalecidos en su vida, Señor. Gracias por todo, Padre. También te pido, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por toda nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer juntos, unidos en tu Espíritu Santo, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, no por nuestros conocimientos,
el creer saberlo todo, Señor, y a veces no sabemos nada, Señor, porque somos simples hombres que en realidad no sabemos nada, Señor. Yo me reconozco que yo no sé nada, que todo lo que tengo es por tu gracia, que todo lo que soy es por ti, Señor, y me reconozco que no sé nada, Señor, que no sé nada. Nada, Señor, y que todo proviene de ti. La sabiduría proviene de ti. Yo en mi caso, en el único que confío es en ti, Señor, y en nadie más. Y te doy gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, como los discípulos, los primeros discípulos, Señor, eran guiados en todo. En nada, ninguna decisión que tomaban, la tomaban dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que nuestras iglesias, Señor, sean dirigidas por ti, por voluntad del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, que tu palabra sea la guía, Señor, en todas las cosas, Padre, que nada sea tomado sin tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser unidos, como tú lo dijiste en tu oración, que permanezcamos juntos, Señor, junto a ti primeramente y todos juntos, Señor, poder llevar el mensaje de salvación a las naciones, Señor. A quien tengamos la oportunidad de predicarle, que prediquemos con valentía, con la palabra de verdad por delante, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por este culto que estamos haciendo, Señor. No ha resultado. Tal vez nos está fallando la tecnología. No sé, Señor, pero nosotros sé que todos mis hermanos lo hacen de corazón y te adoramos de corazón. Honramos tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios maravilloso, grande, poderoso, que merece toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por todo, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, en el nombre maravilloso, glorioso, majestuoso, excelso de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús de Nazaret, que nació, Señor, en un pesebre y que murió y al tercer día resucitó, y que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Sergio. Preciosa oración que debemos tener siempre presente, hacerla todos los días de esta manera, acordándonos de cada punto que nuestra iglesia siempre ora en esta parte de nuestro culto. Bueno, ahora viene de nuevo una alabanza para luego prepararnos para el sermón. ¿Ya? En eso estamos. La alabanza. ¿Cómo podría ser? Podría agradecer tanto amor que me ha dado cosas tan maravillosas, que no lo puedo comprender, no comprender las voces de un millón de ángeles. No podría expresar todo lo que soy, pero
Benito, quedamos todos oídos para este gran sermón del día. Y el corazón me late tan rápido como cuando estamos en vivo y ahí en persona. Así que igual estoy un poco nerviosa. Pero, a ver acá. Ahí sí. Bueno, que eso no sea impedimento para compartir la palabra del Señor, que estamos siguiendo con este estudio del libro de los Hechos. Y la verdad es que da para mucho hablar sobre el libro de los Hechos. No es suficiente con a lo mejor tener 20 minutos o media hora, porque es muy profundo el libro. Así que voy a tratar de no alargarme tanto. Cualquier cosa usted me golpea la pantalla si ve que me estoy alargando mucho o me hace algún gesto, qué sé yo, ¿ya? Porque, bueno, los hermanos que también predican saben que de repente uno se va como no voy a decir en la bola, pero se inspira y pasan los minutos y uno no se da cuenta. ¿Ya? Así que vamos a orar primero para darle gracias al Señor porque podemos compartir un día más de su palabra. Amén. Padre Celestial, le damos gracias por este día que usted nos ha dado, Señor, porque es un día maravilloso que usted ya tenía escrito para nosotros, para que nosotros lo pudiéramos disfrutar, para que pudiéramos compartir. Ya estaba escrito, Señor, en tus libros que en este día, Señor, nos reuniríamos para aprender algo más de tu palabra y aprender, Señor, de esa pasión, Señor, con la que trabajaron los primeros hermanos, Señor, los primeros misioneros. Padre amado, te pedimos, en realidad no te lo pido, Señor, porque sé que desde que iniciamos este culto, Señor, tú ya estabas en medio de nosotros. Fuiste el primero en conectarte, Señor, y nos esperabas, Señor, ansiosos para poder reunirnos en esta hora. Así que te damos gracias, Señor, por la asistencia de tu Espíritu Santo también en este momento. Y que dirija mi vida, se lleve los nervios, si me enredo algo, Señor, tú puedas ordenar mis ideas y que todo lo que yo hable, Señor, sea conforme a lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 17, donde vemos, ¿cierto? Estábamos viendo cómo se fue expandiendo el Evangelio en distintas ciudades. Salió de Jerusalén, salió de la provincia de Judea, de Samaria, y se tenía que cumplir también esa tercera parte que también el Evangelio sería predicado en otras ciudades a lo largo, ¿cierto?, de todo el mundo hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y bueno, según lo que nosotros estuvimos estudiando los domingos pasados y el capítulo anterior en realidad, quedamos en que Pablo, ¿cierto?, sale de Filipo, ¿cierto?, donde estuvo predicando también,
pero a diferencia de otras oportunidades, Pablo no sale fugitivo ni escondido, sino que sale por solicitud de los propios magistrados, ¿cierto? Que son los que le piden a él que por favor salga de la ciudad. Y pasamos al capítulo 17 de lleno, ¿cierto? Donde la palabra del Señor nos muestra, ¿cierto? Nos dice que también pasaron por otras ciudades, ¿cierto? Después de que salieron de Filipos, por Anfípolis y Apolonia. No hay registro de que ellos se hayan detenido en esas ciudades. Seguramente porque no había alguna sinagoga. Quiero dar un dato respecto a los kilómetros que avanzaba Pablo, ¿cierto? Con sus acompañantes, y que nos muestra también lo dispuestos que ellos estaban, nuestros hermanos misioneros, nuestros primeros hermanos, lo dispuestos que ellos estaban a recorrer tantos kilómetros por llevar el Evangelio. Es decir, la disposición que había en ellos, el deseo de que el Evangelio, de que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fuera expandido lo más que se pudiera. Porque, por ejemplo, cuando salieron de Filipos hasta Anfípolis hay 52 kilómetros. Después dice la palabra del Señor que de Anfípolis pasaron por Apolonia, y de Anfípolis a Apolonia hay 48 kilómetros más. Y después de Apolonia hasta Tesalónica, que es donde se detienen, hay 60 kilómetros más. Es decir, que entre Filipos y a Tesalónica ellos recorrieron 160 kilómetros. No sabemos cómo lo recorrieron, qué medios ocuparon, pero ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que ellos avanzaban sin importar la cantidad de kilómetros que ellos tenían que recorrer. Entonces es como también un llamado de atención a nosotros, que a veces si no tenemos el vehículo bueno, voy a hablar por mí, como que chuta, no voy a ir a la iglesia porque igual me queda lejos. Yo vivo en el paradero 7 de Lonquén y la iglesia está en el 30. No sé cuántos kilómetros ahí está allá, más o menos. Como 14, entonces imagínense que Pablo y los primeros hermanos recorrían muchos kilómetros más, ¿ya? Pero eso es un paréntesis. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que ellos pasaron por estas ciudades, pero llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como habíamos aprendido los domingos pasados, ¿cierto? En la otra enseñanza, Pablo siempre buscaba una sinagoga e iniciaba su mensaje en una sinagoga. Porque si bien es cierto, los judíos lo perseguían y le hacían la vida imposible, pero en él todavía permanecía ese amor hacia ellos. Por lo tanto, él siempre que llegaba a una ciudad, la palabra siempre nos muestra de que él pasaba a las sinagogas primero para poder hablar con los judíos, ¿cierto? Con los hermanos que estaban ahí, y poder exponerle lo que decía las Escrituras, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la persona de Jesucristo. Entonces aquí una vez más nos muestra que había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, imagínense, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces llegó a Tesalónica. ¿Qué era Tesalónica? Era una ciudad. ¿Qué tipo de ciudad era? Por eso yo les decía, hermanos, que a veces el tiempo no nos alcanza para poder compartir todo lo que podríamos aprender. Tesalónica era un lugar famoso, por ejemplo, era muy famoso porque había manantiales de agua que servían para temas de curaciones. Por ejemplo, era una ciudad, era un centro comercial donde se reunía mucha gente, era una ciudad rica. Era una ciudad donde llegaba mucho extranjero también a hacer negocios, comercio, por lo tanto igual era una ciudad importante, ¿ya? Esos son pequeños detalles de lo que era esta ciudad, a qué tipo de ciudad llegó Pablo en ese momento, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que el primer sábado en Tesalónica Pablo aprovechó de ir a la sinagoga. ¿Y cuál era su mensaje para los judíos? El que entregaba siempre, que les hablaba de Jesús, de sus enseñanzas, de su poder, de su misericordia, de la crucifixión y que de la resurrección de Jesús. En el fondo el objetivo de Pablo era siempre persuadirlos, tratar de convencerlos, ¿cierto?, que Dios había prometido a Jesús como el Salvador del mundo, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado en Tesalónica? Algunos judíos creyeron, dice la palabra del Señor, en el versículo 4, en el capítulo 17, y algunos de ellos creyeron. Entonces el resultado, ok, algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, ¿cierto?, de los gentiles, también hubo un gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando dice mujeres nobles, estamos hablando de que eran mujeres de influencia, ¿ya? Que tenían influencia social y política y que también participaban, ¿cierto?,
con los judíos, y parte de estas mujeres también se convirtieron. Por lo tanto, el resultado en Tesalónica, digamos que fue bueno, porque hubieron judíos que se convirtieron y siguieron las enseñanzas de Pablo y de Silas, griegos se convirtieron y además mujeres también de gran influencia política y social ahí en Tesalónica. Pasamos, y después, bueno, en el versículo 5 al 9 se nos relata también lo que sucedió con un varón, ¿cierto? Con Jasón, que fue una persona que fue quien le abrió las puertas a Pablo, a Silas, ¿cierto? A estos hermanos misioneros, pero llegó a oídos de estos judíos que estaban en contra de Pablo, ¿cierto? Y adivine qué pasó. O sea, hicieron lo que habían hecho antes. Armaron una turba, ¿cierto? Juntaron a gente, dice la palabra del Señor, que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Me da la impresión que estos hombres que de repente están parados en las plazas, en las calles, sin hacer nada, entonces me da la impresión que juntaron a ese tipo de gente, les dijeron, mira, tienen que hacer esto, lo otro, le dieron las indicaciones, porque este tipo está hablando de eso, así que tienen que seguir nuestras instrucciones. Seguramente estos hombres, como eran gente ociosa que no tenían nada que hacer, se prestaron para ser parte de este alboroto, fueron a la casa de este hombre, ¿cierto? Y como vieron que no estaba Pablo ahí, ¿cierto? Y su acompañante, se llevaron, ¿cierto? Por lo que nos relata la palabra del Señor, a este hombre y a los demás, ¿cierto? Que estaban ahí, lo llevaron detenido, dice la palabra del Señor también, que al parecer se pagó una fianza para que a ellos los pudieran soltar. Pero finalmente no lograron, esta turba no logró su objetivo porque no se encontraron con Pablo, ¿cierto? Después pasamos al versículo 10, que ya comienza el ministerio, ¿cierto? En otra ciudad, en Berea, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, inmediatamente los hermanos enviaron, aquí yo lo tengo subrayado en mi Biblia, que los hermanos enviaron, y como lo mencioné en el capítulo 14, cuando también me tocó exponer, lo destaco porque me muestra de que Pablo no estaba solo en esto, de que habían hermanos que estaban ahí, que lo estaban apoyando, que estaban dispuestos a arriesgarse por estos misioneros, ¿cierto? Porque ellos también habían recibido el mensaje de salvación. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que los hermanos enviaron de noche a Pablo, o sea, hubieron hermanos que se preocuparon de sacar a Pablo y a Silas, ¿cierto?, de la casa de Jasón, porque sabían que estaba esta turba, ¿cierto?, y lo enviaron hasta Berea. Entre Tesalónica y Berea tenemos 80 kilómetros más, o sea, recorrió los 160 anteriores y ahora 80 kilómetros más recorrieron entre Tesalónica y Berea, que fue la siguiente ciudad donde ellos fueron, ¿cierto?, a llevar este mensaje. Y los hermanos se enviaron de noche a Pablo, o sea, hubo un grupo de hermanos que se preocupó de que Pablo, ¿cierto?, y Silas salieran de Tesalónica, que no pasara nada, los cubrieron, me da la impresión que fueron los quienes cubrieron, ¿cierto?, a estos misioneros y los sacaron de la ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Una vez más, Pablo, ¿cierto?, ¿dónde se dirige primero? A la sinagoga de los judíos. Ya es su primer trabajo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, acá hay un detalle importante, porque acá la palabra del Señor nos dice que Pablo se vuelve a encontrar con los judíos, pero ya no tanto estos judíos que eran celosos y que no les gustaba que les fueran a hablar de otras cosas que ellos ya creían, ¿cierto? Sino que la palabra del Señor nos dice que los varones que estaban acá en Berea eran un poco más nobles, ¿cierto? Tenían un espíritu más enseñable, porque nos dice la palabra y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso nos demuestra que eran hombres que tenían un espíritu enseñable, que estaban dispuestos a escuchar lo que Pablo les quería decir y querían confirmar si acaso realmente coincidía con lo que ellos habían aprendido anteriormente a través de las escrituras. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12 que así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, ¿cuál fue el resultado acá en Berea? Muchos judíos creyeron en Jesús, muchos griegos, hombres y mujeres de alta categoría creyeron también. Y bueno, y el otro resultado, que volvieron a aparecer estos enemigos de Tesalónica, como lo vamos a leer más adelante. Pero aquí también hay un detalle importante que destacar como resultado, que la palabra del Señor me dice que, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que
el evangelio no solamente llegaba a lo mejor a la gente de escasos recursos, pobres, sino que también llegaba a hombres y mujeres que eran de distinción, que tenían influencia política. Y esto nos demuestra también cómo Jesucristo actuaba en el corazón de estas personas. Porque ellos, siendo hombres y mujeres distinguidos, con influencias, tenían un corazón humilde para recibir la enseñanza, tenían un corazón y un espíritu enseñable, estaban dispuestos a ser enseñados, y quizás muchos de ellos a lo mejor tuvieron que pagar el precio de dejar sus puestos de distinción por seguir a Jesucristo. Entonces esto nos demuestra también y nos da señal de que el evangelio, de que la palabra del Señor es para todos, sin distinción. Bueno, y ahí termina, ¿cierto?, el ministerio en Berea, lo que fue el trabajo de estos primeros misioneros ahí en Berea. Después dice en el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, perdón, el 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, estos judíos no se quedaron tranquilos, porque supieron de que Pablo estaba en Berea, entonces para allá fueron también. Allá se fueron a meter a hacerle la vida imposible a Pablo, porque no podían soportar que alguien viniera con un mensaje, ¿cierto?, distinto a lo que ellos habían recibido a través, ¿cierto?, de la Escritura, todo lo que salía del Antiguo Testamento. Entonces no estaban tranquilos y para allá fueron con esta turba de nuevo a alborotar todo ahí el escenario, ¿ya? Así que no estaban tranquilos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el sur. Lo tengo subrayado de nuevo en mi Biblia. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo. Aquí vemos de nuevo, y ¿por qué lo subrayé? Porque me gusta y encuentro súper bonito de que siempre habían hermanos que estaban atentos a lo que le estaba pasando a Pablo y a sus acompañantes. Entonces como que, ya, viene la turba, ok hermanos, organicémonos, tenemos que cubrir a nuestros misioneros, tú por allá, tú anda por acá, cubrámoslos, tú sácalos por esta puerta, tú avisa. Me da la impresión que así se organizaban, por eso lo subrayo en mi Biblia, y es la misma actitud que tenemos que tener nosotros como iglesia también cuando el Señor nos honra a uno de nosotros, cuando chuta, al hermano le toca predicar, ya voy a estar orando por él, al hermano le toca ir a visitar, fue enviado a un hospital, ya voy a apoyar, hermano, supe que el pastor te envió una parte, ¿qué necesitas? ¿Te falta algún recurso? Bla, bla. Entonces, eso también es súper importante que nosotros lo podamos imitar de estos primeros cristianos. Y Pablo que fue hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿ya? Entonces sacaron a Pablo, ¿cierto?, de Berea, y se fue con algunos hermanos y lo conducieron hasta Atenas, ¿ya? Y Pablo, ¿cierto?, estuvo acompañado ahí en Atenas, que fue el otro lugar donde lo llevaron después de Berea, ¿cierto?, por algunos hermanos, ¿cierto? Pero después estos hermanos volvieron a su ciudad y Pablo quedó solo, ¿ya? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Es decir, los hermanos llevaron a Pablo hasta Atenas, que se calcula que fue un viaje, navegaron aproximadamente 3 días por el mar Egeo hasta el puerto de Atenas, ¿ya? Pablo fue con los hermanos, ¿cierto?, que lo quisieron acompañar, pero después los hermanos regresaron y Pablo quedó solo, pero se les mandó, ¿cierto?, un mensaje de vuelta a Silas y Timoteo que por favor fuera lo antes posible a Atenas, donde estaba Pablo. Y aquí, hermanos, entramos a una parte súper importante, porque aquí en Atenas Pablo se encuentra con unos personajes bien especiales, pues bien importantes, y aquí es donde quiero centrar el mensaje, lo que nos enseña el capítulo 17, que es este encuentro que Pablo tiene con filósofos, ¿ya? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿cierto?, a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo era esta ciudad? Atenas, ¿ya? Atenas era una ciudad que se encontraba en la cumbre de su esplendor, ¿ya? En todas las calles habían construido templos y estatuas, en todas partes, ¿ya? Era el centro de la filosofía, era la ciudad donde se juntaban todos estos grandes pensadores
pensadores, todos estos filósofos. Era una ciudad que estaba llena de universidades donde llegaban extranjeros también, de la clase rica, que venían a estudiar, que iban a estudiar y a gozar de lo intelectual y todo lo artístico, ¿ya? Era una ciudad que estaba llena de ídolos. Esa era Atenas, ya estaba en su máximo esplendor, todo lo artístico, lo escultural, templos maravillosos construidos, ¿ya? Pero dice la palabra del Señor que cuando Pablo llegó ahí, ¿cierto? Mientras estaba esperando que llegaran sus otros colaboradores, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo estuve leyendo otras versiones, estudiando un poquito estos versículos, y algunos estudiosos o qué sé yo, hablan de que Pablo se indignó profundamente al ver esta situación. Pero también dentro de lo que estuve estudiando, y me quiero quedar con esta postura en realidad, con esta reflexión, que en medio de estas magníficas evidencias, ¿cierto?, que Pablo veía, ¿cierto?, que sin duda veía una religión vacía, me da la impresión que no es que Pablo se haya enfurecido, sino que el sentimiento en el corazón de Pablo fue el sentirse conmovido ante esta situación. Un sentimiento de lástima, de ver cómo esta gente gastaba tanto dinero, tanto tiempo, gastaba quizás tanta fuerza en construir esculturas, porque ellos le construían esculturas, ¿cierto? Tenían dioses para todo, incluso, en cosas que yo leía, incluso tenían hasta para el dios de la vergüenza, imagínense. O sea, con eso les digo todo, ellos tenían estatuas y ídolos para todo lo que a ellos se les ocurriera. Entonces, dice que Pablo, cuando esperaba, ¿cierto?, su espíritu se enardecía. Yo busqué sinónimos de la palabra enardecer y en realidad como que no me cuadraba mucho, porque es como que es excitarse frente a una situación, es como sentir un furor, algo así, ¿cierto? Pero yo insisto, ¿cierto?, según otras cosas, bueno, versiones que yo fui leyendo, más que se haya indignado, se haya sentido como eufórico con todo lo que vio, su sentimiento fue de compasión. No olvidemos que en Pablo vivía la persona de Cristo, y Jesucristo, siempre actuó de manera compasiva, más que enfurecerse frente a algo. El Señor siempre su sentimiento fue de compasión por las situaciones que él veía, de amor. Por lo tanto, Pablo, cuando vio todo esto, yo creo que se conmovió de ver toda esta banalidad, ¿cierto?, de estas religiones tan vacías que en el fondo no iban a llevar a la gente a nada. Y por amor y compasión es que él decide, ¿cierto?, buscar un lugar donde poder exponer este mensaje de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que así que discutía la sinagoga con los judíos. Había sinagoga, habían judíos en ese lugar también. Y lamentablemente se encuentra con la sorpresa de que los judíos que estaban ahí no estaban en la misma intención de saber que había otra vida, que había una resurrección, porque de aquí viene esa famosa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces a ellos no les importaba saber si después de esa vida había otra, porque ellos sabían que tenían que vivir ahí el momento, comer y beber todo lo que podían, porque mañana se iban a morir. ¿Ya? Eso eran los epicúreos. Y los estoicos, que es lo que ellos enseñaban, ¿cierto?, que es lo que estudiaban, que la vida del hombre tenía que estar en armonía con el universo, debiendo sufrir en silencio y con orgullo, ¿ya? Vivir en conformidad con la naturaleza, ¿ya? Eso es lo que ellos enseñaban, y Pablo se encontró con estos caballeros. Y bueno, por lo que leímos, ¿cierto?, finalmente ellos se preguntan, ¿quién es este palabrero, este charlatán? A ver, invitémoslo para saber qué nos tiene que decir, ¿ya? Afortunadamente aquí no hubo una actitud de, no, sáquenlo de la ciudad, él va a venir acá a desordenar, no, sino que lo invitan. ¿Y dónde lo invitan? Al Areópago, ¿ya? El Areópago, hermanos, como lo leímos, ¿cierto?, es una corte o un tribunal donde se tratan temas religiosos y morales, ¿ya? Entonces eso estaba ubicado en un lugar especial de Atenas, ¿cierto? Y no cualquiera podía llegar ahí, sino que era una asamblea, era como un tribunal,
Entonces invitan a Pablo para que él vaya y les exponga, ¿cierto? Y les hable de todo lo que ellos ya habían escuchado desde antes, ¿cierto? Después del versículo 22 al 31, ¿cierto? Aquí empieza el discurso que presentó Pablo en el Areópago, ya frente a esta corte, frente a este tribunal donde estaban todos estos filósofos y grandes pensadores, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, y aquí quiero resaltar lo que he dicho otras veces, hermano, yo me imagino con la autoridad que tienen que haber hablado estos misioneros, Pablo, cuando Pedro se paraba y entregaba los discursos, ¿cierto? Con la autoridad que ellos tienen que haber hablado, porque imagínense, se atrevió a ponerse en medio de una gran cantidad de filósofos, de grandes pensadores, ¿cierto? En un lugar que tiene que haber habido mucha gente, ¿cierto? Y sin embargo, Pablo se puso en medio, dice, en pie en medio de ellos. Y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí también, según lo que yo estuve leyendo y revisando otras versiones, hay dos posturas. Algunos piensan que esto fue como una ofensa que Pablo manifestó en contra de ellos cuando les dice que en todo observo que soy muy religiosos, pero también hay otra postura que también me inclino más por ella, que comienza su discurso con mucho tacto y con mucha cortesía. Porque en el fondo cuando Pablo les dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, o sea, en todo observo que ustedes son muy devotos, ¿ya? Porque si hubiera sido al revés, si hubiera sido una ofensa, ¿ustedes creen que los filósofos hubieran aceptado que Pablo diera su discurso? No, no lo hubieran aceptado, lo hubieran echado. ¿Qué viene a insultarnos? No. Entonces, por eso me inclino más, porque Pablo, cuando les habla que en todo observo que soy muy religioso, en el fondo él está haciendo como una pequeña estrategia, ¿cierto? Y está empezando su discurso de una manera cortés, ¿ya? O sea, les recalca, ustedes son muy devotos. Pero en el discurso ahí ya los liquida. Porque pasando y mirando, dice, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, ¿cierto? Y aquí es donde Pablo empieza este sermón. Como les dije antes, la introducción del discurso de Pablo muestra tacto y cortesía, no los ataca rudamente por su idolatría, más bien hace alusión a su aparente devoción, ¿ya? Ojo que yo lo escribí acá, para que no se me olvidara, ojo que este discurso es el resultado de preparación, de profundo pensar y mucha oración. Yo creo que Pablo no llegó y se fue a meter allá adelante a estos filósofos, sino que él tiene que haberse preparado, haber pedido la asistencia del Espíritu Santo y haber orado mucho antes de ir a ese lugar, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cuando queremos ir a entregar el mensaje de Jesucristo, no es llegar y, yo voy, no, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué vamos a decir, tenemos que primero nosotros tener claro cuál es el mensaje que a nosotros se nos entregó, si acaso ese mensaje realmente está haciendo vida en nuestros corazones, si es real de que Cristo vive en nuestras vidas, y orar mucho, para que sea Dios el que dirija nuestras palabras, ¿cierto?, para poder entregar el mensaje a otro, ¿ya? Me avisan con el tiempo, pero vamos a tratar de ya ir terminando. Por su cortesía, Pablo ganó la atención de sus auditores, por eso me inclino más por esa postura, de que él fue más que ofensivo, ocupó una estrategia, ahí fue cortés al principio, ganó la atención de su auditorio y inmediatamente procedió a declararles lo siguiente. ¿Qué es lo que declara Pablo a través de este discurso? Primero, les habla de que este Dios no conocido, al que ellos no conocían, que no sabían quién era, esa estatua del Dios no conocido le hicieron por si acaso, para no ofender a ningún Dios, entonces le hicieron y le pusieron al Dios no conocido para que ningún Dios se sintiera infeliz o se sintiera que lo estaban dejando de lado. Entonces ahí Pablo le dice, ese al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. ¿Y quién es este? El verdadero Dios, y lo presenta como el creador, como el gobernador, como el dispensador de todas las cosas, como el sustento de todas las cosas, el origen de donde sale todo. También, ¿qué es lo que les habla a través de este discurso? Que Dios es espíritu y que no habita en templos hechos por manos, ¿ya? Y esto es súper importante para nuestros días hoy. No sacamos nada con tener un templo maravilloso, bonito, buscar el mejor terreno, construir el mejor templo, hermano,
si Cristo no habita primero en nuestros corazones. Nosotros somos el primer templo de Cristo. Por lo tanto, si nuestro templo no está bien construido, no tiene ningún sentido construir un templo material. Y esto es lo que Pablo les dice. ¿Qué más les habla a través de este discurso? Que Dios no necesitaba de las ofrendas costosas, ni las comidas, ni bebidas. Declaró que todas las naciones eran esencialmente iguales, descendiendo de un mismo origen. O sea, es decir, que para Dios eran todos iguales. Esto es lo que Pablo les entrega a través del discurso. Primero, vuelvo a repetir, les habla de que Dios es el Dios verdadero, creador, gobernador y dispensador y sustentador de todas las cosas, que Dios es espíritu, que no está en templos hechos de manos, que Dios no necesita de sus ofrendas y que todas las naciones eran esencialmente iguales, descendientes de un mismo origen. ¿Cuál fue el resultado de esta estadía en Atenas? ¿Qué pasó después de que Pablo estuvo con los filósofos? Afortunadamente salió bien de ahí, en el sentido de que no lo echaron, ni, oye, ¿sabes qué? No queremos escuchar nada más de ti, vete. No, sino que dice la palabra del Señor que cuando ellos empezaron a escuchar lo que Pablo les estaba hablando, que les habló de este Jesucristo y también les habló de la resurrección, ellos se pararon, dijeron, aquí no están hablando de dos dioses, de Jesús y también de un Dios que se llama resurrección, que a ellos no les interesaba la resurrección, como dijimos anteriormente, porque a ellos les importaba vivir el momento ahí, el aquí y el ahora. Entonces, pero cuando oyeron lo de la resurrección, estoy en el versículo 32 ya terminando, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. ¿Ya? Entonces, por eso que Pablo salió bien de ese lugar, no tuvo que salir arrancando ni en forma fugitiva, ni otros hermanos lo tuvieron que ir a rescatar, porque los mismos filósofos, ok, ya dejemos la conversación aquí, mejor en realidad hablemoslo después en otra ocasión. Y Pablo, ¿cierto?, salió de en medio de ellos. ¿Cuál fue el resultado ahí en Atenas? No fue muy bueno, no fue muy positivo, porque los resultados fueron pobres. Pablo encontró que las personas más difíciles de ganar a una vida cristiana eran los orgullosos y los satisfechos de sí mismos. Los atenienses eran muy exclusivos, muy frívolos y demasiado pretenciosos para aceptar el evangelio. Pablo nunca les escribió una epístola, no hay registros que Pablo les haya escrito una carta a los atenienses. Sin embargo, la tradición dice que posiblemente Dionisio, que fue uno de los varones que se convirtió, ¿cierto?, que recibió el mensaje de Jesucristo, que era un areopagita, o sea, que era uno de los que pertenecía al tribunal, ¿cierto?, recibió el mensaje y la tradición dice que posiblemente él haya sido el pastor de esa pequeña congregación que se pudo haber formado cuando se entregó el evangelio. Y dice también una mujer llamada Dámare y otros con ellos. Los resultados fueron bastante pobres, hubo poca gente, ¿cierto?, que recibió el mensaje, pero sin embargo quedó la semilla ahí en ese lugar, quedó el mensaje entregado. ¿Cuál es el pensamiento de la lección? ¿Cuál es la reflexión final para este mensaje? No hay nada que haga más imposible que Dios entre en el corazón humano que el orgullo y la satisfacción de sí mismo. Esa es la reflexión a través de este mensaje, hermano. El orgullo, el sentirnos satisfechos con nosotros mismos, que por nuestras capacidades, que por mis conocimientos yo soy lo que soy, el orgullo de no tener un espíritu enseñable. Repito mucho esa frase, la aprendí de una amiga muy querida, ella siempre hablaba de tener un espíritu enseñable. No hay nada más difícil que Dios pueda entrar al corazón de una persona que es orgullosa, que no está dispuesta a ser enseñada, que no está dispuesta a escuchar, que se siente satisfecha, que cree que todos los logros son por un tema personal. Cuidado con esa frase que se usa mucho hoy en día, que tú tienes que tener confianza en ti mismo. Está bien, tenemos que creer en nosotros también, confiar en nuestras capacidades, pero antes de eso nosotros tenemos que creer y confiar de que todo proviene de Dios. Pablo en el discurso a los atenienses les presenta a Dios como el creador, como el gobernador y como el sustento de todas las cosas. Que Dios es el origen de todas las cosas y el mismo pensamiento que nosotros tenemos que tener. Todo lo que somos, todo lo que hemos alcanzado,
en nuestra familia, a nivel económico, hermanos, no es por tus fuerzas, porque si Dios hubiera querido, tú ni siquiera podrías, si Dios quisiera, ni siquiera podrías levantarte en la mañana para ir a trabajar. Si tú te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar, si tú tienes una empresa fantástica, si tienes un buen trabajo, si tienes bienes, no es por tu esfuerzo personal solamente, es porque Dios te ha dado la oportunidad, es porque Dios a mí me ha dotado con capacidades, me da la oportunidad de abrir mis ojos en la mañana, de poder respirar e ir a hacer mis labores. Pero cuidado con esa frase de que todo es gracias a mi esfuerzo, que todo es gracias a lo que yo soy. No, hermano, porque en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida pasa a ser nada. Así que cuidado con eso. La palabra del Señor dice, porque estos filósofos estudiaban la sabiduría y querían saber tantas cosas, y como dice la palabra del Señor, ellos sentaban y les gustaba escuchar de todos lados para aprender nuevas filosofías. Pero la palabra del Señor me dice que el principio de la sabiduría, o sea, ¿dónde comienza la sabiduría para uno? Es en el temor a Jehová. En la medida que nosotros tengamos temor frente a Dios, no miedo, no es lo mismo tener miedo y temor. Temor, respeto, reverencia, estar dispuestos a cumplir los mandamientos del Señor. En la medida que nosotros entendamos eso y apliquemos a nuestra vida de ser obedientes a lo que Dios nos demanda, ahí recién comienza la sabiduría, hermanos. Recién empezamos a convertirnos en personas sabias. Con esto sí que termino. Anoche era muy tarde, ¿cierto? Y no podía dormir y pensaba en el mensaje, qué sé yo. Yo pensaba, Señor, si yo analizo mi vida, y analícela usted también, si yo analizo mi vida, a mí me ha ido muy bien en la vida, me ha ido muy bien. Pero si a lo mejor no se ve reflejado en cosas materiales y qué sé yo, es porque justamente en esos momentos a lo mejor en que Dios quiso bendecirme, confié en mis capacidades personales, no fui obediente, no fui sabia, porque no tuve temor de lo que Dios, ¿cierto?, me estaba enseñando a través de su palabra. Por lo tanto, hermanos, busquemos esa sabiduría, no en cosas vanas, no en cosas terrenales, sino que en el temor a Jehová. Y lo último, y ahora sí que termino, hermanos, quiero que lo tengo anotado acá, Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tengamos un concepto más alto del que no debemos tener, hermanos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia y misericordia del Señor. No nos convirtamos como estos filósofos que creemos saberlo todo, que nos creemos sabios, pero sin el Señor es vano. Estos filósofos tenían todo, tenían plata, su ciudad era maravillosa, estaba viviendo un esplendor, todo estaba en su cúspide, pero era todos sus dioses y toda su religión era algo vacío, no servía de nada, no conocían definitivamente a Dios, por eso tenían esa estatua, al Dios no conocido, ni siquiera se interesaban en saber quién era ese Dios no conocido, pero el Señor en su amor y misericordia manda a este misionero a explicarle, miren, esto que ustedes tienen ahí, se trata de esto. Así que esa es la palabra del Señor. Quisiera hablar tantas cosas, hermanos, pero el tiempo no se puede, pero yo les invito a escudriñar más la palabra del Señor. Lea de nuevo el capítulo 17. Si me faltó algo, o usted cree que podría haber dicho esto, usted escríbalo por WhatsApp, compártalo con los hermanos, pero estudie la palabra del Señor, es algo maravilloso para nuestra vida. Así que con esto termino, vamos a orar para darle gracias al Señor y para que nos ayude, que nos saque todo este sentimiento de orgullo que a veces nos ataca. Usted cierra sus ojos nomás y empieza a darle gracias al Señor y pidámosle perdón si en algún momento quizás nuestro orgullo ha sido mayor, si quizás, Señor, nos hemos sentido que autosuficientes, Señor, muchas veces nos creemos autosuficientes, que nuestras capacidades, nuestro título académico, Señor, nos tiene donde estamos ahora. Pero, Señor, si no fuera por tu gracia y misericordia, Señor, nosotros no estaríamos quizás en ningún lugar, o a lo mejor estaríamos en altos lugares, pero sin ti, Señor, nada tiene sentido, sería una vida vacía, Señor. Te damos gracias por toda la misericordia que tú tienes a diario con nuestras vidas, Señor, gracias. Gracias por este mensaje de salvación que un día tú trajiste a nuestras vidas, Señor. Gracias por aquellos misioneros, por aquel hermano que ocupaste, Señor, para entregar el mensaje a nuestra vida.
Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que hayan podido comprender este mensaje tan hermoso, Señor, que tú tenías preparado para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que en nosotros se refleje tu vida, Señor. Escuchaba un reportaje sobre la vida de Pablo y los teólogos se hacían esta pregunta: ¿qué de especial tenía Pablo en su vida? ¿Qué lo hacía especial? Y todos llegaron a la misma conclusión, que lo especial que él tenía era que tú vivías en él y que él mostraba abiertamente, Señor, de que tú vivías en él, Señor, que así también pueda ser nuestra vida. Señor, reprendemos de nuestra vida todo espíritu de orgullo, todo espíritu de autosuficiencia, Señor, que podamos entender, Señor, que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, para no tener un concepto más alto, Señor, del que debemos tener de nosotros mismos y reconocerte a ti por sobre todas las cosas como nuestro creador, el gobernador de nuestra vida y el sustento, Señor, de nuestra vida. Que tú eres el origen, Señor, que de ti salen todas las bendiciones y todo lo hermoso y lo bueno, Señor, que puede llegar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, estamos ya terminando nuestro culto de este día domingo 5 de julio. Ponemos nuestra página de culto de nuevo en pantalla para la bendición. ¿Ya? El Señor te bendiga y te guarde. Digamos, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro. Hoy que estoy mal, voy a repetir. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. 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 Hermanos, dando gracias al Señor de nuevo, que nos bendiga gratamente a cada uno de nosotros que hemos escuchado de esta forma, que yo encontré que salió bien, y cada día va a salir mejor nuestro culto en vivo. Es una gran, ¿cómo se dice? Este logro de hacerlo en vivo. No es tan fácil,
y cada vez va a ser mejor, hermano. Así que alegrémonos en el Señor. Hermanos, hemos terminado y digamos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Con aleluya. Amén.